Hola, ¿qué tal? Continuando con el curso de electrónica básica, el día de hoy vamos a ver cómo funciona un capacitor, cómo funciona un LED y cómo funciona un potenciómetro. Lo comprobaremos mediante un solo circuito. Los materiales que vamos a necesitar son una protobol, que es donde practicaremos con nuestro circuito, un multímetro para hacer nuestras mediciones. Ocuparemos resistencias, LEDs de colores, un potenciómetro y capacitores de diferentes tamaños y medidas. Para nuestra alimentación vamos a ocupar una fuente de voltaje. Si no tengo una fuente de voltaje, podemos ocupar un cargador de celular o un adaptador o simplemente una pila, ya sea de 5 o 9 volts. En mi caso, como yo no tengo una fuente de voltaje, yo voy a ocupar este cargador de celular de los viejitos. Simplemente trozaré el conector donde va el celular y de ahí sacaré mi alimentación. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona un LED. Un LED es un diodo emisor de luz. El diodo, su función es que permite que la corriente fluya en una sola dirección, del polo positivo al polo negativo. Fluye de esta manera. Y para eso necesitamos conocer la polaridad de nuestro LED. Nuestro componente tiene 3 guías para saber su polaridad. Si nosotros lo vemos por la parte de arriba, es forma circular, pero realmente no termina en círculo, sino termina en una parte plana, como lo vemos en el dibujo, de esta forma. Pues esta parte plana o muesca nos indica que esa pata va a ser nuestro polo negativo y la otra pata va a ser nuestro polo positivo. Si nosotros agarramos nuestro componente y lo observamos de frente, de esta manera, vamos a ver que adentro hay dos placas, una más ancha que la otra. Pues la más ancha nos indica que es el polo negativo y la placa delgada es el polo positivo. La tercera guía que nos muestra nuestro componente LED es que tiene 2 patas, una más larga que la otra. Pues la más larga nos indica que es el polo positivo de más y la corta nos indica que es el polo negativo. Sabiendo eso, proseguimos a seguir con nuestro circuito. Vamos a ocupar nuestra protobol, que es una tarjeta de prueba, en donde probaremos y practicaremos con nuestros circuitos. Primeramente, asignaremos en dónde ponemos nuestra alimentación. En mi caso, lo pondré en los extremos. En la parte de arriba lo asignaré como más y en la parte de abajo como menos, mi alimentación negativa. Proseguimos con el circuito. De la alimentación negativa conectaremos nuestro LED con su polaridad correspondiente, con su polaridad negativa, de esta forma. Y en la otra pata, en la pata positiva, le conectaremos una resistencia de protección de 220 ohms, de esta forma. Listo, ya quedó nuestro circuito. Hay que alimentarlo. Vamos a medir nuestra alimentación de nuestro cargador celular para ver qué fuente de voltaje tenemos. Para hacer nuestra medición de nuestra fuente de voltaje vamos a ocupar nuestro multímetro. Lo vamos a colocar en la escala de volts a 20 volts, ya que mi fuente de voltaje no pasa de los 20 volts. Vamos con las puntas y checamos.
Dice que es una fuente de voltaje de 5.8 volts o 9 volts, ¿vale? Es una fuente de voltaje perfecta para nuestro circuito. Conectamos nuestro circuito con nuestra fuente de alimentación. Allí podemos observar que nuestro LED se ilumina a plenitud. Habíamos dicho que el LED es un diodo, o sea que es un componente que conduce del polo positivo al polo negativo. Esto significa que si lo invertimos su polaridad, el LED no funcionará. Comprobemos. Lo invertimos su polaridad. Lo colocamos y checamos que no enciende nuestro LED. No funciona. Volvamos a ponerlo como estaba. Enciende. Les recuerdo que los LEDs funcionan a diferentes corrientes y a diferentes voltajes. Ahora vamos a cambiar nuestro LED para ver qué voltaje consume uno de otro color. Conectamos de igual forma con su polaridad. Ahí está. Checamos y medimos el voltaje que consume este LED verde, que es diferente al otro. Y consume 2.02. Es casi idéntico que el otro, pero consume un poco menos de voltaje. Es mínimo, pero consume menos. Cada LED consume dependiendo de su color. El voltaje y la corriente son diferentes. Ahora, ¿qué pasa si cambio la resistencia de 220 a una de 1 kilo ohm? De igual forma como la que teníamos situada. Vamos a medir su voltaje en este LED. Es de 1.72. Es menor al anterior. ¿Qué es lo que pasa? Entre menor resistencia, mayor corriente pasa al LED y el LED funciona mejor, ilumina más. Casi llega a su voltaje nominal. Ahora mediremos nuestra corriente de nuestro circuito. Para ello necesitamos desconectar una de las puntas de nuestra fuente de voltaje. Pero antes de eso, cambiaremos la escala de nuestro multímetro a la de corriente. A 200 miliamperes vamos a poner su escala de esta forma. Y checamos. Ahí se ilumina nuestro LED y tiene una corriente de 0.34 miliamperes. Es una corriente muy baja. Ahora colocaremos la otra resistencia. Vamos a colocar la otra resistencia a ver qué es lo que pasa. La de 220.
De igual forma, medimos su corriente. Su corriente es mucho, mucho más que la anterior. Es de 13.29 miliamperes. Comúnmente, la corriente máxima que ellos pueden soportar, dependiendo del tipo de LED o de color, es entre los 18 a 22 miliamperes. En este caso, no lo llevamos hasta el tope. Si el LED es amarillo o verde y comienza a ponerse rojo, no es que sea un LED bicolor, sino que empieza a quemarse. Eso quiere decir que estábamos dejando pasar mucha corriente, por eso tiende a quemarse. Medimos su corriente de nuevo. 13.26 miliamperes. Ahora miremos con el otro LED para ver cuánto es lo que consume. $13.23 es casi igual. ¿Qué acabamos de concluir? Acabamos de concluir que a menor resistencia va a haber mayor corriente. Y a mayor resistencia, si tenemos una de mayor resistencia grande, va a haber menor corriente. Y a mayor resistencia va a haber mayor voltaje. ¿En dónde? En la resistencia. Y si tenemos mayor voltaje en la resistencia, va a disminuir nuestro componente electrónico, en este caso nuestro LED. Como nos damos cuenta, es un experimento muy sencillo, en el cual podemos practicar con un LED y con su resistencia de protección. Gracias.